Bueno, muy buenas noches para todos. En primer lugar, yo lo que quiero es agradecer a Hugo Maradei, Hugo González Castelo, la gente del Museo del Dibujo y la Ilustración, por haberme permitido participar de este libro sobre el humor del Bicentenario, el humor gráfico, porque nos da la posibilidad, a mí particularmente, y creo que al resto de los especialistas que hemos puesto algo nuestro dentro del libro, nos da la oportunidad de conectarnos con un grupo importantísimo de artistas que vivió en nuestro país y que desarrolló su humor a través de posturas muy definidas, pero con una enorme capacidad artística. Como había adelantado Hugo, el trabajo específico que está incluido dentro del libro al cual me dediqué tiene que ver con la revista Don Quijote. Eh, Nosotros lo llamamos revista por su aparición semanal, pero en realidad era un pliego, una hoja plegada que abierto tenía 70 centímetros de ancho por prácticamente 50 de alto. En la cara externa, lo que sería tapa contra tapa, si lo pensamos así, estaba escrito, estaba impreso en imprenta. Y en la cara interna tenía dibujos, que como bien adelantó Judith, eran hechos mediante una técnica litográfica, o sea, era una piedra, el dibujante dibujaba con un lápiz graso sobre la piedra y después eso se imprimía en la cantidad. Lo hago muy breve, muy rápido porque no es una charla técnica esta, ni soy técnico yo tampoco. Y eso se imprimía en la cantidad de ejemplares que era necesario. Entonces tenemos una cara totalmente escrita y otra cara que era la de los dibujos. Vamos a concentrarnos en los dibujos. ¿Qué eran esos dibujos? Durante una primera época de la revista Don Quijote, una primera época que podemos hablar de prácticamente unos 15 años aproximadamente, eran dibujos de todo tipo. Había algunos dibujos costumbristas, había publicidades, había propagandas. Don Quijote era una revista muy autorreferencial, hacía mucha referencia a sí mismo. Ahora vamos a verlo con un poquitito más de detalle. Y también lo que es la caricatura política. Caricatura política que, como también adelantó Judith, y yo te agradezco los pies, ¿no? Por otro lado, caricatura política que era muy mordaz, era muy fuerte, era absolutamente sangrienta en algunos momentos. Y permítanme una pequeña disquisición, de la cual me hago cargo personalmente por completo. Cuando la señora Presidente se quejó hace algún tiempo de las caricaturas que le hacía Sabat y las calificó como de mensaje cuasi mafioso, a mí me queda perfectamente claro que jamás llegó a las manos de la señora Presidente un solo ejemplar de Don Quijote. Porque si ustedes ven, y dentro de un tiempo van a tener oportunidad de ver muchos ejemplares de Don Quijote, después les digo, porque cuando ustedes ven lo que son las caricaturas de Don Quijote, dicen, es inconcebible que en medio de gobiernos fuertemente autoritarios, como eran los gobiernos de Roca, de Juárez Selman, no tanto Pellegrini quizás, pero estamos hablando de una época en la cual los presidentes eran presidentes que gozaban de un poder casi absoluto. No podemos entender cómo pudieron sobrevivir a esos presidentes estos periodistas. Estos periodistas, estos dibujantes, mejor dicho, ¿quiénes eran? Eduardo Sojo, un madrileño, quien es profundamente republicano, quien se vino desde España huyendo de la represión de la restauración borbónica, ¿no? Cuando asumen nuevamente los Borbones en España y dejan y retoman toda la monarquía, los republicanos tienen que irse por la represión. Y esto permitió que hubiera en nuestro país, que ya tenía una dinámica del periodismo gráfico, tal cual como adelantó Judith, permitió que vinieran a nuestro país una oleada de dibujantes, fundamentalmente españoles e italianos en una menor medida, con una gran capacidad y con mucha práctica ya. Como les decía, eran republicanos, eran profundamente anticlericales, esto es obvio, y además fuertemente contestatarios. Hubo algunos, el caso de Stein, que era francés, pero que trabajaba para las dos voces, tanto para la oficialista como para la contra, la oposición,
Pero el caso de Sojo es muy particular, es muy particular, porque él asume de entrada una postura en contra del gobierno, y básicamente en contra del gobierno de Miguel Juárez Celman, que hizo desastres que ni les cuento. 100 años, ciento y pico de años después, nos podemos agarrar la cabeza de los desmanejos del gobierno de Juárez Celman en ese entonces. Que Juárez Celman era, por otro lado, cuñado de Roca. Entonces todo quedaba dentro de un círculo. Pero el trabajo periodístico de Sojo, de Eduardo Sojo, que firmaba sus dibujos con el seudónimo de Demócrito, era muy sangriento, era muy fuerte. Junto a él colaboraba otro español, Manuel Mayol, un excelente dibujante, excelente dibujante, que firmaba sus trabajos como Heráclito. La oposición que él hace contra Juárez Celman lleva a que en algún momento le prohíban, aparte de cerrar el semanario cada 2x3, de meterlo preso, sacarlo, o sea, vivía entrando y saliendo de las comisarías. En ese entonces era director de la Policía Federal, de la Policía de la ciudad, el coronel Capdevila, quien era también ferozmente caricaturizado en Don Quijote. Dentro de todas esas tantas entradas que tiene en las comisarías, se acerca, después en un pequeño periodo, se acerca también otro español, republicano, gallego, para más datos, se acerca a la redacción de Don Quijote, y es José María Cao, quien será luego, con los años, uno de los más grandes caricaturistas políticos argentinos, y a quien algunos han calificado como el padre de la caricatura política argentina. No es el padre, fuerza es reconocerlo, pero sí es grande su genio. Ya nos referiremos un poco a eso, siempre que el tiempo me lo permita. Entre estas entradas y salidas, se produce también, entre esta feroz oposición de Don Quijote al gobierno de Juárez Celman, se produce la Revolución de 1890, encabezada por los radicales, que estaban liderados por Leandro N. Alem. Era tan fuerte la llegada de la revista Don Quijote, miles y miles, se habla en algún momento de 60.000 ejemplares, era tan fuerte su llegada que después de la Revolución de 1890, la famosa Revolución del Parque que provoca la caída del gobierno de Juárez Celman, el propio Leandro N. Alem declaró de que la revolución le hicieron los fusiles y las caricaturas. Y cuando hablaba de las caricaturas se refería específicamente a las caricaturas de la revista Don Quijote. Se hizo, después de la Revolución, se hizo una manifestación pública en la puerta de la redacción vivándolo a Eduardo Sojo, al director de la revista. Su éxito fue enorme, hubo inclusive un número especial con fotografías. No, la revista era semanal, aparecía todos los viernes. Era... Esa cantidad de ejemplares dice Eduardo Sojo, lo dice él, pero no es difícil de detectar que bien puede haber sido así. Es algo que se nos escapa de las manos por la cantidad de años que pasaron. Pero de todos modos, la llegada fue enorme porque, y en esto Judith lo adelantaba, desde un primer momento en el periodismo, en el humorismo gráfico, se les atribuía a los personajes de la política las figuras de animales. Y fue precisamente Don Quijote la que popularizó el apelativo del zorro que le daban a Roca, y dibujándolo como un zorro. Juárez Celman era el burrito cordobés, Ramón Cárcano, el director de Correos, también miembro de la familia, socio de Juárez Celman, en fin, entre los lazos políticos eran enormes. También Cárcano era dibujado como un mono, y así toda la galería de personajes de la política. Les decía, después de la Revolución de 1890, Sojo edita un ejemplar que, en vez de tener las ilustraciones litográficas en su página central, tiene fotografías en un hecho inédito, y que son las únicas referencias fotográficas que llegan hasta nuestros días de la Revolución, de los escenarios de la Revolución de 1890.
Esto es muy importante porque aquí es donde el humorismo gráfico, donde el periodismo de la época se transforma en una fuente documental de primera mano para los historiadores del futuro. Y ni qué hablar cuando miramos con muchísimo detalle todo lo que es la publicación en sí misma y podemos extraer todo lo que tiene que ver con los usos, las costumbres y ni qué hablar de la política de entonces. Fue tan grande el éxito de Sojo con Don Quijote que se vuelve él a España para editar en un Don Quijote madrileño. Y deja acá en la Argentina la revista, curiosamente no en manos de Manuel Mayol, que fue su primer colaborador, sino que la deja en manos de José María Cao, quien pasa a ser durante un periodo de 2 años prácticamente el director de Don Quijote. Y acá yo me permito una pequeña disquisición que tiene que ver con el arte de unos y otros, y con esto ya estaría cerrando prácticamente mi intervención. El dibujo el dibujo de Sojo, de Eduardo Sojo, y el dibujo de Manuel Mayol era muy semejante. Sojo era un director muy férreo en cuanto a sus propósitos y en cuanto a la línea estilística que había que seguir. Una breve intervención de Cao, cuando recién se incorpora al equipo de Don Quijote, también es muy semejante, todo su estilo de dibujo es muy semejante al de Sojo y al de Mayol. O sea, salvo para alguien muy entendido en la materia y muy conocedor de los estilos, es muy difícil diferenciar los dibujos de los tres, si no fuera además por las firmas que ponen con los seudónimos. Ahora bien, cuando se vuelve Sojo a España para dedicarse a Don Quijote madrileño y lo deja a Cao en la dirección de la revista, notamos que hay como una especie de explosión creativa. Es como que Cao se hubiera liberado del peso férreo, como les decía, de Eduardo Sojo, y hay un cambio cualitativo en los dibujos. Y lo que antes era muy fragmentado, ustedes imagínense esa página doble, grande, con muchos dibujos, ¿no? Casi hasta un prototipo de historieta podríamos encontrar en algunos de ellos, casi sin llegar a ser una historieta, pero las huellas están, el germen está. Pero de esos dibujos así muy fragmentados que aparecen en la doble página de Don Quijote, a medida que Cao se va afianzando en la dirección, empiezan a aparecer unas escenas de conjunto con una composición de la imagen poco menos que perfecta. Una introducción ya de un uso de la perspectiva, un dinamismo en la figura que realmente, no en todos los números, pero en muchos de ellos a nosotros nos sorprende por la modernidad del dibujo, por la modernidad de la composición, y todo esto de un profundo sentido artístico, sin perder en lo más mínimo el criterio satírico, el criterio opositor y fuerte. Cuenta Fernando Roberto Cao, uno de los hijos de Cao, que vuelto ya Sojo de España y ejerciendo la dirección casi en una manera conjunta, Sojo y Cao, se turnaban para ir presos. Porque 2 por 3 venían la policía a buscarlos y entraba uno u otro. Hay una serie de anécdotas muy simpáticas que están en el libro. No me voy a detener en ellas porque si no, no van a tener interés en el libro. Pero hay una serie de anécdotas muy simpáticas que tienen que ver con todo esto. Y entonces cuando no estaba preso uno, estaba preso el otro. Permanentemente. Hubo atentados que por poco les cuestan la vida a Cao, que le dispararon un tiro. Fue tremendo lo que vivieron. Y hay un pequeño para mí ahora, porque no me voy a detener en eso, que lo adelantó Judith. Una de las formas de censura que ejercieron en un momento fue el secuestrar la piedra litográfica. Ustedes imagínense que esa piedra, después de ser utilizada, se lavaba, se volvía a dibujar sobre ella y se volvía a utilizar. O sea que, si a un editor, como era Sojo, le secuestran la piedra, lo ponen en un problema. Entonces, hasta que recupera una piedra para poder editar de nuevo en una publicación semanal, era muy difícil seguir ese ritmo. ¿Cómo lo solucionó Sojo el hecho de que le secuestraron la piedra y no podía editar la revista? Lo tienen en el libro. No lo voy a contar. No vale. Pero por otro lado,
realmente lo solucionaron. La piedra apareció 2 años después, rota en una esquina de la redacción. Fue tremendo, pero bueno, cada cual tenía lo suyo. Termino con un pequeño aviso. Estamos trabajando con la gente del Moody, lo señalo a Hugo, Hugo González Castelo, que anda por allá atrás también. Estamos trabajando con la gente del Moody en una exposición de entre 40 y 50 ejemplares de Don Quijote, donde esté reflejado todo este devenir que nosotros les estamos mostrando, donde pretendemos rescatar todo ese tipo de trabajo. La muestra va a estar... Yo soy del Mar del Plata, les aclaro, y la vamos a lanzar en la ciudad de Mar del Plata en los meses de octubre y noviembre, y después ya estamos programando un circuito que yo espero que ustedes aquí en Buenos Aires puedan verlo el año que viene, casi seguro, cosa de que puedan detenerse un poco en todo este material, puedan verlo, puedan ver estos originales. Algunos ya está exhibido acá en la feria, obviamente, pero el poder ver todo este desarrollo y esta evolución creo que nos permite también a nosotros revalorizar a aquellos dibujantes de aquel entonces. Y con esto cierro. Algo que a mí me llamó mucho la atención, pero es una curiosidad, ¿no? Nuestros primeros humoristas gráficos, los primeros que llegaron a comprender el sentir de un pueblo, que es el pueblo argentino, fueron todos extranjeros. Fueron todos extranjeros. Pero a todos estos gallegos, a todos estos tanos, les tenemos que agradecer algo, la escuela que dejaron. Porque después dejaron una escuela en la cual los criollos, y aquí me estoy refiriendo no solo a aquellos que Horacio va a ir desarrollando después con Caras y Caretas, que también eran casi todos extranjeros al principio, sino a todos aquellos dibujantes argentinos que vinieron después y que bueno, a mí me llena de orgullo mencionar a dos que veo y que conozco: Sergio Izquierdo Brown, Lolo Amengual, que anda por ahí también, quizás haya algún otro que no conozco y que bienvenido sea, pero estos son los grandes herederos, los artistas del siglo XX que tomaron toda la enseñanza de aquellos, como les decía recién, aquellos gallegos y tanos que vinieron a nuestro país en el siglo XIX y que nos dejaron su escuela y nos dejaron su impronta de rebeldía y de arte. Así que bueno, para aquellos que no están en el homenaje y para los que están ahora, yo les pido el aplauso. Para ellos.